el YouTube el canal de YouTube de Voces para la Filosofía. Ahí van a estar las sesiones de este curso. Ya están las primeras 4, cuando concluya esta quinta sesión también se va a subir y ya se le va a empezar a dar a la lista de reproducción, que son estos 5 videos, o que serían estos 5 videos, les agradezco muchísimo a los que han iniciado este curso con nosotros, también a quienes se han mantenido constantes en esta participación. En el transcurso de la sesión les voy a pasar la liga, para el pase de lista de esta última sesión. Y para no restarle más tiempo, nuevamente muchas gracias, doctor Carlos, por el honor de esta presentación y porque también ya se comprometió con darnos algunos cursos, dije yo, sobre Platón, tan necesario en nuestra formación en general, ¿no? Y aprovechando pues su expertise, bueno, pues claro que vamos ahí a seguir haciendo cosas en beneficio mutuo, muy seguramente. Bueno, ya me callo. Mil disculpas. Adelante, doctor. Oh, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Para mí es un honor compartir lo poquito que sé con ustedes, y las preguntas que ustedes me han hecho, en serio que eh, me han dado incluso una perspectiva un poco diferente a veces de la que yo tenía, y yo creo un poco en la idea esta socrática de que el conocimiento solamente lo vamos a construir en función del diálogo, ¿sí? No creo que haya otra manera. Entonces, bueno, pues eh, excelente que estemos haciendo este tipo de actividades. Bueno, les voy a compartir la pantalla, mi pantalla. Mi idea es hacer una presentación un tanto rápida de esos elementos de la pragmadialéctica, ¿sí? Me voy a centrar en lo que creo que nos puede ayudar, o lo que nos ayuda pues a entender el ejemplo que voy a presentar en la segunda parte de la sesión. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo habíamos visto, habíamos comentado de estos inicios de la pragmadialéctica, de estas tres desarrollos que va a tener, ¿sí? De aquí lo que quizás haya que resaltar es que primero, que la pragmadialéctica, como les comentaba, además de ser una teoría de la argumentación, es un programa que todavía se está desarrollando, ¿sí? Sobre todo la última parte o el último desarrollo de la pragmadialéctica, que tiene que ver con esa teoría de los argumentos en contexto, ¿sí? O las argumentaciones en contexto, más bien. Y es que, bueno, es claro que cuando nosotros argumentamos, no lo hacemos de la misma manera en las diversas situaciones en las que estamos, ¿sí? Con los profesores en la universidad, con los académicos, ¿sí? Argumentamos de una manera, con los amigos de otra, con las familias de otra, aunque claro, puedan tener similitudes, y la idea es que hay de fondo ciertas invariantes, ¿sí? Pero de todas formas hay cosas que sí cambian. Eh, y lo que he estado haciendo en los últimos años es intentando aplicar precisamente la primera fase de la pragmadialéctica, ¿sí? Que sería eh, este modelo teórico, ¿sí? A la filosofía. Y eso es lo que les voy a presentar en la segunda sesión, ¿sí? Hablar de los componentes de la pragmadialéctica, esto lo voy a brincar un poquito porque es una parte todavía muy teórica, pero de manera muy general, digamos que hay primero una cierta idea de lo que es lo razonable, que eso sería el componente filosófico, ¿sí? Esta idea de lo razonable va a generar un modelo,
¿sí? Este, este modelo va a tener ciertas características. La idea de el autor, la idea de Van Emeren, todo esto es de Van Emeren, es que dependiendo del tipo de razonabilidad que elegimos, vamos a tener uno u otro modelo de discusión. También este modelo luego, digamos, va a ser sometido o más bien se le van a agregar una serie de reglas, ¿sí? Una serie eh, mm, eh, de elementos que le permitan operar, ¿sí? Entre ellos está, digo, algo que vamos a usar de manera importante, ¿sí? Está el asunto de las etapas de la discusión crítica, ¿sí? Se supone que el modelo plantea 4 etapas: la etapa de confrontación, la etapa de apertura, la etapa de argumentación y la etapa perdón, de conclusión, ¿sí? Y se supone que toda discusión en donde se intenta resolver, perdón, toda discusión en donde se intenta eh, llegar a resolver una diferencia de opinión, ¿sí? Pasa por estas 4 etapas, ¿sí? El asunto es que a veces algunas etapas se presentan de manera implícita, ¿sí? Pero se supone que todas deben de pasar por esas 4 etapas, ¿sí? Eh, y luego hay, claro, el componente empírico, porque la pragmadialéctica no va a trabajar, digamos, en abstracto, ¿sí? Sino que el componente empírico tiene que ver con la parte, con la argumentación real, ¿sí? Que se va a emplear, ¿sí? Entonces, este componente empírico, digamos, tiene como principal característica de que las discusiones que se van o que se pueden trabajar con esta pragmadialéctica son discusiones, como ya dije, en donde se intenta resolver una diferencia de opinión, ¿sí? Habrá otras discusiones en donde eh, no opere la pragmadialéctica, ¿sí? Aquellas discusiones en donde la finalidad no sea precisamente llegar a acuerdos sobre los puntos de vista que se están discutiendo. También este elemento empírico, este componente empírico, perdón, eh, mm, o en este componente empírico, perdón, más bien, ah, eh, se distingue lo que sería resolver una diferencia de opinión o, digamos, zanjar una diferencia de opinión, ¿sí? Zanjar una diferencia de opinión es resolverla con medios externos, ¿sí? Por ejemplo, alguien está discutiendo con otra persona, no llegan a un acuerdo y entonces le pueden preguntar a una tercera, oye, a ver, ¿quién tiene razón? ¿Sí? O pueden echarse un volado, ¿sí? A ver si cae águila tú ganas, si cae sello yo gano. Bueno, eh, eso sería zanjar una diferencia de opinión, resolver este, la, la, la diferencia de opinión por medios externos, ¿sí? En cambio, resolverla sería más bien llegar a acuerdos, ¿sí? Convencer al otro o que el otro nos convenza de los puntos de vista que se están discutiendo, ¿sí? Y bueno, finalmente el componente práctico, que es en donde ya vemos, perdón, la aplicación del modelo a esta realidad empírica que se describieron en los 2 anteriores componentes. Eh, bueno, aquí está lo de los componentes: el filosófico, el teórico, el empírico, el práctico.
Ah, otra cuestión importante es de la argumentación, perdón, en la pragmadialéctica, ¿sí? Del modelo de discusión de la pragmadialéctica, es que ah, todos los que han intentado o todos los que han hecho más bien reconstrucciones de argumentos o de argumentaciones, eh, se dan cuenta de que nosotros no argumentamos de acuerdo a un modelo, ¿sí? Nadie argumenta considerando, no sé, el diagrama de Toulmin, o nadie argumenta usando las, las reglas de la lógica proposicional o de la lógica de predicados. Eh, Argumentamos de una manera bastante, por no decir caótica, bastante intuitiva, ¿sí? Y vamos en las discusiones, vamos agregando lo que consideramos conveniente en el momento, ¿sí? Y vamos dejando a un lado lo que, aunque no se haya resuelto, nos parece menos relevante, ¿sí? Entonces, lo que hace la pragmadialéctica es presentar estas reglas de transformación, estas transformaciones reconstructivas, con la intención de que el texto argumentativo o el texto argumental que estamos revisando le podamos dar orden en función del modelo. Es decir, el modelo nos va a servir, bueno, primero para interpretar algunas partes de la argumentación, de la argumentación real, y segundo, para ordenarlo, porque insisto, no todos, o nadie más bien, discute en función de un modelo, ¿sí? Eh, Cuando damos clases de lógica, yo durante mucho tiempo di clases de lógica, al menos yo así lo hacía, ¿sí? Yo usaba argumentos a modo, ¿sí? Argumentos bastante artificiales, en donde el alumno pudiera manipular la información, pudiera hacer, no sé, sacar la estructura del argumento, pero eran bastante artificiales. Algún día un alumno me dijo, profesor, es que esto es muy extraño, o sea, los argumentos son muy extraños. Yo nunca argumento así. Y dije, bueno, pues tienes razón, o sea, son argumentos artificiales, ¿sí? Eh, Sin embargo, bueno, para los fines de la lógica, ¿sí? O para los fines del curso, más bien del curso de lógica, este, en las universidades, esta puede ser una buena estrategia, ¿sí? Lo único que sí hay que tener claro es que no estamos eh, formalizando argumentos de la vida real, ¿sí? eh, un argumento de la vida real implica mucho más esfuerzo, ¿sí? Eh, yo soy de la idea de que la mayor parte de los argumentos de la vida real no se pueden formalizar con la lógica, ¿sí? A algunos otros sí. Pero bueno, el punto aquí es que estas transformaciones reconstructivas nos permiten ordenar eh, el discurso argumentativo, ¿sí? La argumentación real, ordenarla de acuerdo al modelo, y, y eso le da una cierta, eh, eh, mm, un cierto orden, ¿sí? Un cierto orden ideal a la misma argumentación. Eh, bueno, digo que por medio de ellas es posible modificar el texto, haciendo resaltar los elementos que contribuyen a la resolución de una diferencia de opinión. La primera regla es la regla de eliminación, ¿sí? Sabemos que en muchas ocasiones hay partes de las discusiones que no contribuyen a resolver una diferencia de opinión, ¿sí?
Entonces, esta transformación de eliminación nos permite quitar esas partes que no contribuyen a resolver la diferencia de opinión y quedarnos con las que sí son relevantes, ¿sí? Al igual exactamente que se hace en la lógica, por ejemplo. En la lógica también, nosotros cuando hacemos formalización, cuando formalizamos un argumento, hay partes que, que no tienen relevancia para encontrar la relación entre premisas y conclusión. Entonces, esas partes las hacemos a un lado, ¿sí? De hecho, ustedes recuerdan que cuando se hace ya la formalización del argumento, todo el contenido del argumento original se pierde, ya no tiene relevancia, ¿sí? Lo importante es precisamente las relaciones entre las proposiciones, ¿sí? Y lo otro ya no resulta relevante. Bueno, en un sentido menos radical, también aquí en la pragmadialéctica, diremos que esta regla de eliminación, pero esa transformación de eliminación nos permite quitar aquello que no es relevante para resolver la diferencia de opinión, ¿sí? Eh, Está también la regla, perdón, la transformación de adición. Esa transformación es fundamental porque nos permite eh, agregar algunos elementos que, por ejemplo, estén implícitos, ¿sí? En toda argumentación real siempre hay elementos implícitos, ¿sí? Esos elementos implícitos algunas veces son más o son menos importantes, son más o menos relevantes para resolver la diferencia de opinión, pero siempre hay elementos implícitos. Piensen ustedes, por ejemplo, en una discusión que tienen con un colega, por ejemplo, con un amigo, con un compañero de clase, ¿sí? Eh, Empiezan a discutir y quizá uh, nunca reparan en que hay reglas que están normando la discusión, ¿sí? Esas reglas aparecen eh, generalmente en dos ocasiones. Una, cuando se violan de manera notoria, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que hay dos personas que están discutiendo y una de ellas empieza a gritar. Entonces la otra dice, oye, si sigamos discutiendo, pero sin gritos. Bueno, ahí hay una regla que está implícita. La regla es, en las discusiones no debe de gritarse, ¿sí? Claro, piensen que cuando estoy hablando de discusión, siempre supongo que son discusiones en donde se intenta resolver una diferencia de opinión, ¿sí? En donde se quiere llegar a acuerdos sobre lo que se está discutiendo, ¿sí? Claro, en una discusión en donde yo quiero ganar, pues yo grito o yo amenazo, y entonces, pero realmente yo no tenía la intención de resolver la diferencia, simplemente lo que quiero es ganar, ¿sí? Bueno, en ese sentido, cuando pensamos en las discusiones eh, como aquellas en donde se quiere resolver una diferencia de opinión, los gritos no ayudan, no contribuyen, ¿sí? Tampoco las amenazas, ¿sí? Y ustedes ven que cuando, insisto, estamos discutiendo con otra persona, la otra persona levanta la voz o nos amenaza, nosotros decimos, a ver, pues, estamos discutiendo, queremos llegar a un acuerdo, que grites no va a ayudar, que me amenaces no va a ayudar, ¿sí? Entonces, en ese momento es en donde aparecen las reglas, ¿sí? O también pueden aparecer las reglas cuando nosotros conocemos a nuestro adversario, ¿sí? Y por ejemplo, sabemos que cuando discute no nos deja hablar o no deja hablar a la persona que discute con él,
Y entonces quizá de entrada le podemos decir, a ver, vamos a discutir, pero me vas a dejar hablar, ¿sí? Porque nunca nos dejas hablar, ¿sí? Bueno, en ese sentido, aparecen las reglas, ¿sí? Pero toda discusión en donde se quiere resolver una diferencia de opinión tiene reglas, ¿de acuerdo? Y lo que sucede es que estas reglas generalmente están implícitas, ¿sí? Eh, y bueno, entonces esta transformación de adición nos permite hacer explícito lo que está implícito. Eh, Hablé de las reglas, pero igual puede suceder lo mismo, este, eh, incluso con los argumentos hay ocasiones en donde el punto de vista está de manera implícito, ¿sí? Hay veces que estamos discutiendo con alguien y no sabemos exactamente de qué estamos discutiendo, hasta que decimos, a ver, espérate, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? O ¿cuál es tu punto? Y ya el otro dice, pues es esto, entonces sí, uno empieza a saber por dónde va la discusión, ¿sí? Bueno, entonces esta regla de adición, entonces es fundamental porque nos permite, digamos, completar la argumentación. Y luego está la regla de permutación, ¿sí? Esta regla de permutación nos permite reorganizar precisamente la argumentación. Eh, Como les comentaba, rara vez discutimos de manera ordenada o, bueno, casi es imposible, excepto que sea en un ejercicio, sí, excepto que en alguna clase el profesor nos diga, a ver, estas son las reglas que vamos a seguir para realizar para hacer este ejercicio de discusión, o que sea un concurso de oratoria, ¿sí? Más bien un concurso de debate, perdón, un curso de debate, eh, o en algunos casos, sí hay eh, contextos en donde es claro el orden, ¿sí? Por ejemplo, pienso yo, no sé, en los documentos jurídicos, ¿sí? En donde sí se les pide que tenga un cierto orden el texto, ¿sí? Pero fuera de esas particularidades, eh, rara vez discutimos de manera organizada, ¿de acuerdo? Y esta regla de permutación nos permite organizar el discurso argumentativo, eh, pero esa organización, como ya les había adelantado, tiene que ver con cómo está estructurado el modelo de discusión, ¿sí? Es decir, no es cualquier organización. Se organiza el discurso de acuerdo al molde que es el modelo de discusión crítica, ¿sí? Eh, digamos, los actos de habla, ¿sí? Que es a final de cuentas el aspecto pragmático de la teoría, es decir, la teoría supone que que en la argumentación, perdón, lo que intercambiamos son actos de habla, ¿de acuerdo? A la manera de John Searle, ¿sí? Intercambiamos los actos de habla, ¿sí? Y esos actos de habla en la discusión real eh, eh, los, eh, los usamos, como les decía, en función de lo que va sucediendo en la misma discusión, ¿sí? Lo que hace esta transformación es finalmente ver la argumentación y colocar eh, cada uno de los actos de habla en las diferentes etapas de la discusión crítica, ¿sí? Entonces, nos permite ordenar esta regla de permutación, nos permite ordenar el discurso argumentativo de acuerdo al modelo de discusión crítica. Y finalmente, la transformación de sustitución.
La transformación de institución también es importante porque nos permite, digamos, reformular aquellas expresiones en donde, aquellas expresiones que no sean claras, ¿sí? Eh, También eso aparece frecuentemente en las argumentaciones, ¿sí? Hay ocasiones en donde nosotros o la otra persona, a la hora de discutir, no somos suficientemente claros, ¿sí? Y eso puede ser por el contexto. Eso puede ser por el contexto, ¿de acuerdo? Este, ah, am, una persona sabe que su amigo ha ido este, a sacar su INE, ¿de acuerdo? Al- al- a las oficinas. Y entonces se lo encuentra, está con unos amigos y llega este que fue a buscar, a sacar su INE, y su amigo le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Sí? Inmediatamente el amigo va a entender que le está preguntando cómo te fue eh, al momento o cómo te fue en el trámite para sacar el INE, ¿de acuerdo? Porque tienen, digamos, el mismo contexto, pero las otras personas no van a entender, ¿sí? ¿Cómo te fue en qué? ¿Sí? Bueno, en ese sentido, en ocasiones aparecen este tipo de expresiones poco claras, ¿sí? Y precisamente esta sustitución permite completarlas, ¿sí? Pero también se dan ocasiones en donde nuestro uso del lenguaje no es claro, y de todos modos esta regla de sustitución eh, tendrá o se aplica más bien para poder dejar en claro lo que se está queriendo decir. Sí, bueno, esas son las 4 reglas, ¿sí? Y son muy importantes porque cuando hacemos o cuando se hace un análisis desde la pragmadialéctica, se se emplean frecuentemente, ¿sí? Aunque eh, mm, aunque se tiene que tener cuidado porque en ocasiones se puede malinterpretar o se puede variar el sentido original de lo que se estaba diciendo, ¿sí? Y bueno, bajo ese riesgo de todos modos hay que hacerlas, sí hay que hacerlas porque si no, las argumentaciones en muchos casos no tendrían sentido. Eh, Bueno, luego, esta otra parte de la pragmadialéctica también es muy importante. Ya les decía, a final de cuentas, la idea de la pragmadialéctica es que lo que sucede en la argumentación es que hay un intercambio de actos de habla. De hecho, la misma argumentación, según esta, una reformulación que hace Van Emeren de, de los actos de habla de John Searle y de Austin, ¿sí? La misma argumentación es un acto de habla, ¿sí? Le llaman un acto de habla complejo, ¿sí? Bueno, los actos de habla, si no recuerdan, tienen estos elementos, ¿sí? Primero hay una parte que es un acto emisor, ¿sí? Claro, todo acto de habla debe de ser emitido mediante sonidos, ¿sí? Palabras, oraciones, ¿sí? A esto se le une un segundo aspecto, que es que este acto de habla debe de tener un contenido proposicional, ¿sí? Es decir, a, refiriéndose, dice, a algo o a alguien y predicando algunas propiedades de esas cosas o personas, ¿sí? En ese sentido, pues, este contenido proposicional, digamos,
es precisamente lo que se está diciendo, ¿sí? Arriba, el 1 sería como las palabras, las oraciones, ¿sí? Como actos simplemente de emitir sonidos. Acá en el 2 sería cuando hay un cierto significado, cuando se está haciendo una afirmación de algo o de alguien y se está predicando acerca de él, ¿sí? 3, un acto ilocucionario, eh, modifica las proposiciones mediante la introducción de una expresión de fuerza. Bueno, este tercer aspecto del acto de habla es que, digamos, por un lado, eh, tenemos preguntas, ¿sí? Por otro lado tenemos órdenes, por otro lado tenemos peticiones, por otro lado tenemos compromisos, por otro lado tenemos afirmaciones, ¿de acuerdo? Eh, y este tercer aspecto del acto de habla se refiere precisamente a eso, ¿sí? A que mediante esta emisión de sonidos que, que tienen un contenido, sí, que predican algo de alguien, ¿sí? Eso puede estar en una orden, ¿sí? Puede estar en un acto aseverativo, puede estar en una pregunta, etcétera, etcétera. Sí, entonces este tercer aspecto es, digamos, con la intención o el objetivo que presentamos eh, nuestros, nuestros actos de habla, ¿sí? No es igual a que yo pregunte en dónde está San Cristóbal de las Barrancas, San Cristóbal de las Casas, o a que yo pregunte, perdón, a que yo diga, Chiapas es un estado de la República Mexicana. La primera es una pregunta, la segunda es una afirmación. Y hay que hacer esa distinción en los diferentes actos de habla, ¿sí? Y el tercer aspecto de los actos de habla, perdón, el cuarto, son lo que se conoce como la perlocución o el acto perlocucionario, ¿sí? Esto es, este acto tiene como condición los tres anteriores, ¿sí? Pero además tiene un impacto en quien lo escucha, ¿sí? Eh, si yo digo, 3 por 3 es igual a 9, eso no va a generar ningún impacto, ¿sí? En ustedes. En cambio, si diera una noticia así como que México eh, fue el primer lugar en el medallero de las Olimpiadas pasadas, eso sí produce un cierto impacto, ¿sí? O una mala noticia, ¿sí? En ese sentido, pues, este acto perlocucionario eh, produce efectos en las personas, ¿sí? Bueno, la argumentación eh, dice, bueno, aquí están los actos de habla, los aseverativos serían afirmaciones, los directivos serían preguntas o dudas, ¿sí? Los comisivos serían compromisos, los declarativos serían expresiones de aclaración, desarrollo o argumentación. Van Emeren reconoce, digamos, unos, eh, reconoce que hay actos de habla declarativos que no tienen que ver con la argumentación, ¿sí? A estos que tengo aquí, que les puse declarativos, de hecho les llama declarativos de uso, ¿sí? Estos declarativos de uso tienen la intención, eh, o tienen, perdón, la función de aclarar, de desarrollar o de pedir argumentación,
¿sí? Entonces, digamos, esa sería los 4 actos de habla, ¿sí? Si ustedes observan, los 4 están, digamos, en el nivel ilocucionario, es decir, este, ah, suponen una emisión de voz, suponen que hay un contenido, ¿sí? Y hay una diferenciación entre ellos, ¿sí? Los únicos que no parecen jugar directamente un papel importante en la resolución de la diferencia de opinión son los expresivos, ¿de acuerdo? Todos los demás sí formarían parte de estos, de la argumentación, ¿sí? No sé si quieran hacer, bueno, no, pero, perdón, eh, vamos a las máximas de Grace, ¿sí? Esas máximas también son importantes porque también Van Emeren las coloca como parte del modelo, ¿sí? Eh, es decir, las máximas también deben de ser reglas que de alguna manera observa el modelo y que luego serán ubicadas, ¿sí? Ya sea por su presencia o por su ausencia en la discusión, ¿sí? Bueno, tenemos de manera general estas 4 reglas, la de cantidad, la de calidad, la de relevancia y la de modo. eh, la primera dice, da la cantidad necesaria de información. Es una regla, ¿de acuerdo? Da la cantidad necesaria de información, ni más ni menos. ¿Sí? Da tanta información, se subdivide perdón, en 2, da tanta información como sea precisa y no des más información de la que sea necesaria. ¿Sí? La máxima de calidad intenta que tu contribución sea verdadera. ¿Sí? Por eso no digas nada que creas que es falso y no digas nada si no tienes pruebas suficientes de su veracidad. ¿Sí? La regla de pertinencia o relevancia, ser relevante, es decir, di cosas importantes. ¿Sí? En el caso de la pragmadialéctica, di cosas importantes para que se resuelva la diferencia de opinión. La máxima de modo o de manera, ser perspicuo, es decir, claro, ¿sí? Evita la oscuridad de la expresión, evita la ambigüedad, sé breve y sé ordenado. ¿Sí? Esas pues son reglas eh, que propone Grace y que esas reglas, si las observáramos, al menos esa es la teoría, eh, podríamos hacer discusiones, podríamos tener intercambios, interacciones comunicativas de manera bastante eficiente con las demás personas. Ah, perdón, esto es exactamente lo mismo. Ah, bueno, eso es pues estos dos, estos conjuntos de reglas, ¿sí? Por un lado, la regla de los actos de habla o las características de los actos de habla, y por otro lado, estas reglas de Grace son las que, eh, digamos, van a permitir al modelo, ¿sí? Eh, conectarse con la realidad empírica, con la realidad de la argumentación, ¿sí? E insisto, lo que va a hacer el modelo es, por ejemplo, en una argumentación, ver qué tipos de habla están ahí, ¿sí? En qué momento aparecen, en qué etapa, como lo vamos a ver ahorita las etapas, ¿sí? Y luego si se ha violado o se ha seguido alguna de las reglas de Grace, ¿sí? Eh, y esto que ahora está aquí, es más bien ya ahora sí parte, digamos,
constitutiva del modelo, ¿sí? Estas etapas de la discusión crítica tienen pues la intención de, mm, eh, de que el modelo nos lleve a una formulación para que se resuelvan las diferencias de opinión, ¿sí? Entonces, esta discusión crítica, primero, es ideal, ¿sí? Y segundo, tiene la intención de rescatar eh, los elementos fundamentales para que se pueda resolver una diferencia de opinión, ¿sí? Y bueno, las etapas es la etapa de confrontación, ¿sí? En esta etapa, o esta etapa se va a caracterizar porque hay un punto de vista, ¿sí? Que va a presentar el protagonista, mientras que la otra parte, es decir, el antagonista, o duda sobre el punto de vista o niega el punto de vista, ¿de acuerdo? Esas son las dos posibilidades que tiene el antagonista, o dudar sobre el punto de vista o negar el punto de vista. Ahora, una característica de los puntos de vista es que, como ya decíamos más arriba, que produzcan un efecto en el otro, ¿sí? Una afirmación como hoy es viernes, ¿sí? Para la mayoría no sería eh, un punto de vista, ¿de acuerdo? Aún para aquellos que anduvieran un poco despistados, bastaría con que vieran el calendario y dijeran, ah, sí es viernes. O sea, no hay discusión sobre eso, ¿sí? En cambio, una afirmación, por ejemplo, como la Secretaría de Educación Pública le debería de quitar, o que debería quitar presupuesto a las universidades. Bueno, eso sí, en más de alguno de nosotros dirá, a ver, no, espérate, ¿no? ¿Sí? Eh, lo segundo, pues, sería un punto de vista, lo primero no, ¿sí? Entonces, el punto de vista siempre va a despertar una reacción en el otro. Y esa reacción puede ser de duda o puede ser que la neguemos, ¿sí? Si yo digo la Secretaría de Educación Pública le debe quitar presupuesto a las universidades públicas, ¿sí? Alguien puede decir, "Ay, ¿por qué dices eso?", ¿sí? A manera de duda, o ver, ¿cuál es tu fundamento para que digas eso? ¿Sí? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Sí? O puede decir alguien definitivamente, no, estás equivocado, ¿sí? Entonces, bueno, esa característica de los puntos de vista es fundamental, porque mientras la afirmación, eh, los puntos de vista siempre son aseverativos, ¿de acuerdo? Mientras esa aseveración, mientras esa afirmación no despierte eh, duda o una negativa del antagonista, de la persona con la que estamos discutiendo, no es un punto de vista, ¿sí? Necesita despertar, pues, esa duda o esa negación. Pero en la etapa de confrontación, eso es lo que pasa, ¿sí? Eso es lo que caracteriza la etapa de confrontación, que hay una persona que presenta un punto de vista y hay otra que duda o que niega ese punto de vista. Perdón, la etapa de apertura. Eh, bueno, aquí se establecen los acuerdos de la discusión, ¿sí? Esos acuerdos pueden o son básicamente de tres tipos. Primero se determina ya quién es el protagonista y quién es el antagonista. Si ustedes tienen curiosidad y tienen tiempo, revisen la primera parte del Menón de Platón. Es muy interesante porque ninguno de los dos quiere ser protagonista, ¿sí? Menón le dice a Sócrates, eh,
la virtud se da por enseñanza, se da en la práctica, se da de manera natural o de algún otro modo en los hombres. Y entonces Sócrates le dice, no, mira, eh, yo no sé contestar eso, yo no, este, yo comparto con mis conciudadanos una total ignorancia sobre eso, ¿sí? Incluso yo ignoro qué es la virtud. Y entonces, perdón, y Sócrates le dice, porque este, em, no puedes decir cómo es algo sin antes decir qué es ese algo, ¿sí? Y luego Menón le dice, no, ¿cómo que no sabes qué es la virtud? Este, Esto tengo que decirlo en mi patria. Y bueno, todas esas son son como 2 o 3 páginas, o 2 páginas y media, en donde ninguno de los dos quiere tomar la responsabilidad de presentar el punto de vista. Ninguno de los dos quiere decir qué es la virtud, ¿sí? Y se echa la bolita uno, se echa la bolita otro. Bueno, finalmente Sócrates le gana en ese sentido la partida a Menón y lo hace que él sea el protagonista, ¿sí? Podemos pensar que Menón desde el inicio quiere ser el protagonista, pero como está el juego ahí, ¿sí? Parece que ninguno de los dos quiere ser protagonista. Bueno, entonces, por eso, en esta etapa de apertura, es importante ya la determinación de quién es el protagonista y quién es el antagonista de la discusión. Bien, el segundo grupo de acuerdo, el segundo grupo de acuerdos, perdón, que se tiene en esta etapa es precisamente el de los procedimientos, ¿sí? Es decir, el de las reglas. El asunto es que generalmente, como ya les comentaba, esas reglas están implícitas, ¿sí? El caso que vamos a ver, en el caso que vamos a ver como ejemplo, se van a dar cuenta que un grupo importante, la mayor parte de las reglas está implícita, ¿sí? Solamente 1 o 2 reglas por ahí parecen claras, ¿sí? Dentro del texto, pero la mayor parte están implícitas. Y nuevamente, si ustedes piensan en las discusiones que tenemos a diario, ¿sí? Las reglas están implícitas, ¿sí? Este, excepto, les comento, excepto cuando hay una clara violación a una de ellas, ¿sí? Eh, si ustedes recuerdan, en la primera sesión yo les decía que para mí la filosofía es una discusión, ¿sí? O sea, todo filósofo está discutiendo con otro o con otros, ¿sí? Eh, es interesante pensar si es cierto esto de la dialéctica, ¿sí? Es interesante pensar si en la filosofía hay reglas, ¿sí? Es decir, si en las discusiones que tienen los filósofos entre sí hay reglas, o si no, ¿de acuerdo? No sé, alguien, perdón, Ana. Bien, bueno, y finalmente los puntos de inicio. Los puntos de inicio son también muy importantes. De hecho, Van Emeren dice que si no tenemos puntos de inicio en común, no podemos discutir, ¿sí? Eh, Debemos de tener, digamos, un mínimo de acuerdos para poder discutir, ¿sí? Eh, Piensen ustedes en cómo usamos el lenguaje, cómo usamos las palabras, ¿sí? Yo cuando hablo, supongo que la mayor parte del contenido de mis palabras, ustedes las entienden, ¿sí? Y
y que de alguna manera comparten su significado, ¿sí? Eh, Quizás no en todo, pero en buena medida sí comparten el significado, ¿sí? De hecho, por eso nos podemos comunicar, ¿sí? En una discusión, eh, cuando entendemos, por ejemplo, conceptos de una manera diferente, ¿sí? Eso nos lleva a dos cosas, ¿sí? O a una discusión estéril, ¿sí? Si cada uno se mantiene, si no se dan cuenta de que están usando, si están discutiendo sobre un concepto y no se dan cuenta que ese concepto lo están entendiendo de manera diferente, ¿sí? Eso puede llevar, ¿sí? A que la conclusión no llegue a nada, porque cada quien está argumentando por su lado, ¿sí? La otra posibilidad es que de repente uno o los dos se den cuenta de que hay una palabra ahí que está complicando las cosas y entonces uno le diga al otro, a ver, pero ¿qué entiendes por esto? ¿Sí? Una de las frecuentes discusiones que tenemos, por ejemplo, es sobre Dios. ¿Sí? Eh, Y entonces hay discusiones, no digo entre los eruditos, pero sí las discusiones que podemos tener en casa o podemos tener con los amigos acerca de Dios, ¿sí? Como si Dios fuera un concepto unívoco, ¿sí? Eh, Nosotros pensamos que cuando hablamos de Dios nos referimos al Dios cristiano, ¿sí? O a la tradición cristiana. ¿Sí? Pero si la otra persona tiene una formación diferente, para él Dios va a ser una cosa probablemente diferente. Entonces discutir sobre Dios eh, necesita primero eh, aclararse qué entendemos por Dios. ¿Sí? Eh, entonces, imaginen una discusión, no sé, bueno, yo de religión no conozco mucho, pero imaginen entre un católico y un sintoísta, ¿de acuerdo? O un Veda, ¿sí? Eh, y están discutiendo sobre Dios. Lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, que entienden por Dios, ¿sí? Bueno, en ese sentido, esta etapa de apertura, ¿sí? Nos dice que hay un conjunto de puntos de inicio. ¿De acuerdo? Y esos puntos de inicio nos sirven para poder llevar a cabo la discusión. Si no existían esos puntos de inicio, no habría prácticamente discusión. ¿Sí? Eh, Piensen también, por ejemplo, un punto de inicio, digo, para nosotros, puede ser que la, que la, que la ciencia eh, es un conocimiento, eh, un conocimiento mejor, ¿sí? Que por ejemplo, no sé, la brujería, ¿sí? Y entonces, lo más probable es que si estamos discutiendo, vayamos a colocar siempre a la ciencia como eso, como el conocimiento, y a la brujería como, no sé, como creencias infundadas, ¿de acuerdo? Eh, y en una discusión, la otra persona, digo, si existe ese mismo supuesto, eh, no va a decir nada. Vamos, se comparte el supuesto y ese supuesto es el que permite la discusión. Si la otra persona no aceptara eso, entonces va a decir, no, no, a ver, espérate, no es cierto. ¿Sí? Y eso puede dar origen a otra discusión. Bueno, entonces esos puntos de inicio son importantes. Entonces tenemos que en esa etapa de apertura hay tres tipos de acuerdo. Primero, se determina quién es el protagonista y quién es el antagonista. Segundo, eh, se acuerdan reglas, ¿de acuerdo? Aunque sea de manera implícita,
y tercero, también de manera implícita, se acuerdan ciertos puntos de inicio. ¿Sí? Bien, la etapa de la argumentación. Sí, el protagonista dará argumentos a favor de su punto de vista y el antagonista dudará o negará tal punto de vista. En algunas ocasiones, ambos participantes presentan puntos de vista alternativos. Eso los convierte en antagonistas y protagonistas, pero guardando el orden que ya mencioné, es decir, cuando define su punto de vista, argumentará a favor de él, y cuando se está evaluando el punto de vista ajeno, dudará o negará el otro, ¿no? Eh, claro, en la etapa de argumentación es cuando el protagonista, el que ha presentado el punto de vista, va a dar argumentos a favor de ese punto de vista, y el antagonista dará argumentos que lo llevan a dudar o que lo llevan a negar el punto de vista, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando aparecen las discusiones de tipo múltiple, eh, por ejemplo, alguien puede decir, la filosofía es una ciencia, ¿sí? Y la otra persona puede decir, no es cierto que la filosofía es una ciencia. Y entonces, eh, al menos el ideal de la discusión es que primero se va a discutir el primer punto de vista, se va a llegar a una cierta conclusión y luego se va a discutir el otro punto de vista, ¿sí? Entonces, por eso digo que en ocasiones eh, el protagonista eh, va a iniciar siendo protagonista, pero luego se puede convertir en antagonista, y a la inversa, el antagonista puede iniciar siendo antagonista y luego se puede convertir en protagonista. Esto va a depender mucho de cada situación de, o del caso de la discusión argumentativa que estemos revisando. Eh, una etapa de conclusión. Bueno, esa etapa de conclusión es muy interesante porque eh, primero es difícil de alcanzar, ¿sí? Eh, no basta con que uno quede convencido de que su punto de vista, por ejemplo, sea sostenido, ¿sí? Los dos tienen que compartir ese acuerdo, ¿sí? Ustedes si ven o si recuerdan los debates presidenciales, terminan y salen y les preguntan a los coordinadores de campaña o les preguntan a los mismos candidatos quién ganó. Y todos dicen, no, pues yo. Sí, todos ganaron. ¿Sí? Bueno, eso no debe suceder en una discusión en donde se intenta resolver una diferencia de opinión. ¿Sí? En ese tipo de discusiones, ambos deben de reconocer o que ganó el protagonista o que ganó el antagonista, ambos, ¿de acuerdo? En ese sentido, y con otras palabras, recuerden, hay un punto de vista que está siendo sometido a escrutinio, que está siendo sometido a, a dudas eh, a refutaciones, ¿de acuerdo? Eh, al final, en la etapa de conclusión, ambos, tanto protagonista, tanto protagonista como antagonista, tienen que estar de acuerdo en que el punto de vista se sostuvo, ¿sí? O que el punto de vista no se sostuvo, ¿sí? Pero ambos, ¿sí? Eso es complicado, ¿de acuerdo? Eso muestra todavía la parte ideal del, del, del modelo, excepto, otra vez, que pensemos que realmente ambas partes están comprometidas en resolver una diferencia de opinión, ¿sí? Eh, claro, esto lo vemos en algunos casos en la argumentación cotidiana. Piensen ustedes en, eh, no sé, cuando
se está decidiendo si hay que llevar a un familiar o no a un tratamiento, ¿sí? Eh, y vamos a suponer que las dos personas que están discutiendo, dos hermanos, sobre si van a llevar a su padre a tal o cual tratamiento, ¿sí? Uno dice que sí y otro dice que no, ¿sí? A final de cuentas, lo que van a hacer es, eh, no quieren ganar la discusión, no quieren ganar la discusión por ganarla. Lo que quieren es tener la mejor decisión, ¿sí? Y entonces intentan resolver la diferencia de opinión y ambos, eh, al menos eso sería lo ideal, ambos deben de llegar a la conclusión de que eh, una de las disyuntivas es la mejor, ¿sí? Eh, bueno, entonces, eh, digamos, hay casos en los que sí sucede eso. El otro punto que es muy, o que hay que rescatar, este, es que, bueno, y aquí no lo puse, y es que si un punto de vista ah, se mantiene después de todo el proceso de argumentación, ¿sí? Si el antagonista no logró refutar el punto de vista, ¿sí? Si el antagonista no logró refutar el punto de vista, eso no significa que el punto de vista sea verdadero, ¿sí? Tampoco significa que ese punto de vista sea totalmente firme, ¿sí? Lo que significa es que en la discusión no hubo argumentos para poderlo refutar, pero de eso no se sigue su veracidad absoluta, ¿sí? Pero también la otra, si el punto de vista no se sostiene, ¿sí? Si el punto de vista después de la argumentación no se puede sostener, si se ha encontrado objeciones acerca del punto de vista, también no necesariamente es falso, ¿sí? No necesariamente es falso. Eh, lo que se ha hecho es que en la argumentación se han encontrado buenas razones para refutarlo, pero eso no significa que sea totalmente y que sea absolutamente falso, ¿sí? Eh, puede ser que con el tiempo se encuentre sustento para mantener ese punto de vista que en la discusión había parecido falso, o puede ser que en la discusión, ¿sí? Se haya tomado eh, haya habido algún problema, ¿sí? Y haya de alguna manera tergiversado el proceso argumentativo y por eso se le considera falso, ¿sí? Por ejemplo, que hayan aparecido falacias y que no se hayan dado cuenta los dialogantes, y por esas falacias entendemos o interpretamos el punto de vista como falso, cuando quizá ya en una argumentación sana no lo sea. Entonces, esos dos puntos son importantes en la etapa de conclusión, ¿sí? Primero, los dos deben de estar de acuerdo respecto al resultado, y segundo, el resultado, digamos, no es absolutamente conclusivo, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería presentar eh, de esta parte de la pragma dialéctica. No sé si quieran hacer preguntas ahora, lo dejamos al final, como ustedes gusten. Eh, el doctor Trejo, por favor. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias también y muchas felicidades por esta presentación, la construcción de este modelo. Y bueno, mi pregunta iría un poco de manera concreta en estos términos. Al parecer, pues se habla nada más de dos personajes, digámoslo así, un protagonista y un antagonista.
Algo que pudiera haber, si es que lo hay, en una, vamos a llamarle así, en un diálogo más abierto, más plural, donde pueda haber incluso más posturas o más participantes. La pregunta va en los términos de que, pues bueno, desde el 2013, pues coordinamos por allí un café filosófico y tiene mucho que ver todo lo que está comentando, aunque pues bueno, ahora sí que en la misma dinámica hemos ido experimentando diversas cosas y hemos cambiando algunas cosas. Ante todo, en la definición del contexto, ¿no? De que sería un espacio extramuros de la academia, de convocatoria a la ciudadanía, aunque principal y primordialmente a los estudiantes y a los miembros de la carrera, pero sí que es un espacio que pretende ser de convocatoria a la ciudadanía, ¿no? Extraacadémico en este sentido. Y pues bueno, se hace un café que está en la universidad, pero que también tiene esta doble, está dentro de las instalaciones de la universidad, pero tiene este acceso al público en general. Y el hecho de 2 o 3 reglas, en primer lugar, de que no hay tema predefinido, ¿no? El tema se define con relación a los asistentes. Segundo, de que se pase a votación la propuesta del tema. Tercero, que una vez que se haya elegido el tema, inicie la persona que lo haya propuesto, y es aquí donde viene un poco la diferencia, ¿no? El establecimiento de definiciones. Y es donde nos ha tocado muchas veces de que nada más en la claridad, en la concreción y en la consistencia de las definiciones, ya hay para establecer ese diálogo, ¿no? Y los temas precisamente son, esto ha sido muy claro, ¿no? Hay cosas que no son discutibles, ¿no? Simple y llanamente son y no ameritan más cosas. Pero el punto, una vez dicho esto, ya me estoy excediendo, esta cuestión de un modelo que nos pudiera hablar un poco, 2 cuestiones. El asunto del establecimiento de las definiciones y segundo, de que haya una mayor pluralidad, no solamente, porque bueno, pudiera pensarse con lo que está diciendo, hacer 2 equipos, ¿no? Bueno, hay estas 2 posturas y bueno, aquí está un equipo y aquí está otro equipo, y a ver quién da más argumentos o quién da más razones o cómo se va enfrentando el asunto. Pero lo cierto es de que siendo un diálogo más abierto, es más plural el asunto. Entonces, ¿qué pudiera decirnos si es que hay algo con respecto a estas 2 cuestiones, ¿no? La pluralidad, y en la línea de lo que nos está presentando, que un punto por punto lo estoy tomando en cuenta precisamente para poderlo considerar, ¿no? En los cafés filosóficos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, ya les había comentado al inicio, las preguntas siempre son excelentes. Sobre esto de la pluralidad, en el diálogo, habría 2 respuestas, ¿sí? La primera que sostienen algunos teóricos, incluso ustedes conocen al doctor Fernando Leal. Él es de esta idea de que realmente los diálogos, o más bien, no es una cuestión solamente de diálogo, sino es una cuestión de una intercomunicación más amplia, ¿sí? Es decir, los filósofos, cuando están discutiendo, no están discutiendo solamente con otro filósofo, sino que están discutiendo con toda una tradición donde hay muchas voces, ¿sí? En ese sentido, la primera posición sería que a la teoría, al modelo de Van Emeren, le falta considerar eso,
le falta considerar lo que usted está comentando de esta, uf, esta pluralidad de voces de las que usted habla, ¿sí? Esa sería una posición, ¿sí? Yo soy un poco más tradicional, ¿sí? Yo creo que el modelo nos presenta esto de que hay siempre un antagonista y un protagonista, precisamente porque es un modelo ideal, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, cuando hay esta intervención, como usted menciona, de que hay varias voces, varias participaciones, lo que haría el modelo es tomar aquellas en donde hay diferencia de opinión eh, y, digamos, eh, mm, eh, ordenarlas, eh, mm, colocarlas en una discusión y luego las otras, o sea, lo que haría pues el modelo es ir seccionando esta pluralidad, ¿sí? Irla seccionando de tal forma que siempre apareciera como un diálogo, ¿sí? Me explico, por ejemplo, imaginemos que hay 5 o 6 personas que están discutiendo, ¿sí? Entonces, lo que haría el modelo es decir, a ver, estas personas que están discutiendo, eh, ¿cuál es el punto de vista, ¿sí? Que están debatiendo? Y vamos a suponer que no hay un punto de vista, vamos a suponer que hay 3 puntos de vista. Bueno, cada uno de los que están dialogando, ¿sí? Eh, ¿qué, qué aporta para resolver la diferencia de opinión de uno sobre un punto de vista, sobre el otro y sobre el otro? ¿Sí? De tal forma que a final de cuentas siempre van a quedar dos bandos, ¿sí? Siempre van a quedar dos bandos, uno que defiende el punto de vista, otro que lo ataca independientemente de quién lo haya dicho, ¿sí? Y si hay 3 o 4 puntos de vista en discusión, en los 3 o 4 puntos de vista en discusión, siempre va a haber dos bandos, uno que lo sostiene, uno que lo defiende y otro que lo ataca, ¿sí? Independientemente de quién lo haya dicho. Entonces, al bando que defiende, aunque no sea una persona, le podríamos llamar protagonista, y al que lo ataca le podríamos llamar antagonista, independientemente de que no sea una sola persona. Sí, entonces yo pienso que el modelo nos permite, insisto, aunque no sea por persona, sí que sea este, la, por la posición respecto al punto de vista. No sé, doctor, si fui claro. Sí, 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 me da elementos, me da pauta para efectivamente poder dar cauce, digámoslo así, ¿no? Que bueno, entre otras cosas, pues eso, yo al menos me pongo en ese papel de la coordinación, ¿no? Y de dar un poco la palabra. Y otro elemento previo, dentro de las cosas que mencionaba usted, de ciertas reglas que están implícitas y que, bueno, en mi caso particular, soy muy enfático en eso, es de que incluso a veces a alguien que quiera replicar o que quiera seguir o comentar, solicitarle que repita lo que había dicho el participante anterior. Y nos ha tocado que en ese espacio, en la medida de que es abierto, no están poniendo atención, no escuchan, ¿no? Entonces ya más bien agarran. Entonces digo, no, primero hay que poner atención y, o sea, esa es otra de las cosas más importantes, el desarrollo de la escucha, que es, creo yo, un elemento central a la hora de la discusión, porque pues a veces no escuchamos, ¿no? O sea, es muy común no escuchar.
bueno, esa es mi apreciación. Pero sí, efectivamente me da pauta para poder implementar algunos elementos. Gracias. Oh, gracias a usted. No sé si alguien más. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tal, buenas tardes a todos. Quisiera simplemente hacer un comentario. Pensé mucho en esta idea de, no pude evitar pensar que ciertas reglas, por ejemplo, como las de Paul Grice, ¿no? Ujú, O esta idea de la implicatura conversacional, ujú, se relaciona con una propuesta que ha tenido desde hace algún tiempo Robert Brandom, con este texto de hacerlo explícito, ¿no? Making explicit, en el que justamente de pronto él, pues frente a una especie como de atomismo semántico o atomismo del significado, etcétera, propone una perspectiva que él llama, pues así, inferencialista, ujú, en el que el significado de las palabras tiene que ver con ciertas inferencias que nosotros podemos elaborar a partir de esos, más que de una condición como atómica que corresponda con un objeto, etcétera, ¿no? O con una propiedad o lo que sea. Entonces aquí me sonó mucho, me hizo mucho sentido y leyendo un poco o teniendo un poco esta lectura de el propio Brandon. Sin embargo, hay una regla que no estaría como tan, digámoslo así, que es una regla como de suficiencia, ¿no? Con esta idea de Paul Grice. Porque para Brandon nunca hay suficiente información, ¿no? Al contrario, tú tienes que dar, es como una de sus reglas, ¿no? Tú tienes que dar la mayor cantidad de información del tipo de inferencias o del tipo de conclusiones que se pueden seguir de tu postulado. Y bueno, pues a dar mayor cantidad de información. A mí eso me parecía como una virtud, ¿no? Pero veo que acá es más bien como solo la necesaria, ¿no? Solo la necesaria. Y bueno, ahí, no sé, como que traté de pensar un poco en esa forma de entender el diálogo filosófico. Muchas gracias. no, gracias a ti. Sí, bueno, la posición de Van Emeren y la de Grice es en el sentido de, um, digamos, de poder promover una comunicación eh, que sea eh, mm, también eficaz, ¿sí? Y en ese sentido, eh, al menos es como yo lo interpreto, ¿sí? Si decimos algo que le falta información, la otra persona nos dirá, a ver, no entendí esto o qué quieres decir con esto. Sí, creo que por ahí va el asunto. No sé si... Sí, pienso que, digamos, el hecho de que uno tenga que dar la información suficiente, me parece que es algo en lo que estoy de acuerdo, ¿no? Incluso el propio Grice, cuando habla de estas implicaturas conversacionales, pues habla, ¿no? Igual de cómo el significado, pues se sobreentiende, ¿no? Más allá de, digamos, la pura construcción semántica, ¿no? Pásame un Kleenex, bueno, pues eso lo entiende, aunque me pase, no sé, una servilleta o me pase cualquier cosa, porque eso depende de lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo tengo que ser bien explícito con lo que quiero decir. Como mi punto más bien es con que para Brandon nunca es suficiente, ¿no? No hay un límite de cuánta información. Y yo veo que acá sí, tienes que dar la información necesaria, no más. Solo da la información necesaria, mientras que Brandon sí te pide que des toda la información disponible. Ok. Sí, bueno, lo que creo es que Grace está pensando más en una interacción. Entonces, por eso Ok, comentaba que ok. yo doy cierta información eh, y el otro me pide la que vaya necesitando. ¿Sí? En el caso de Brandon,
parece que está más en una línea comunicativa, en una Ujú, línea de lo que yo ujú, tengo que decir, ujú. ¿sí? Pero no es muy claro que la participación del otro. Yo creo que es básicamente lo mismo, pero uno desde el punto de vista comunicativo y el otro desde el punto de vista de la interacción, ¿sí? Ujú. Eso creo, no sé. A mí me lo parece, realmente, bueno, tal vez es porque estoy muy en ese radar ahora, pero a mí me lo parece, digamos, esta perspectiva, pues, brandoniana, también ya la quiero ver en todos lados, ¿no? Entonces, espero que no sea nada más por mi propio lente que traigo ahora. Ok. No sé, ¿alguien más? Bueno, si no, déjenme presentarles un ejercicio que, ah, bueno, les tengo que confesar primero que eh, esta parte ah, bueno, es tomado de los diálogos de Platón. A ver, déjenme ver si es este. Sí. Este es una parte de la apología. Este, es una parte de la apología. De hecho, es algo que ya habíamos platicado, que tiene que ver con la acusación que le hace Meleto a Sócrates. Elegí este ejemplo, bueno, primero porque ya lo platicamos y creo que va a ser más sencillo que vayan viendo cómo se arma el análisis. Y segundo, porque, digamos, es un ejemplo corto, ¿de acuerdo? No sé hasta dónde voy a alcanzar a exponerlo, espero que alcance. De todos modos, es un ejemplo corto, ¿sí? Eh, bueno, lo que me parece evidente es que hay una diferencia de opinión en esta parte, ¿de acuerdo? Menón presenta su punto de vista, ¿de acuerdo? Y claro, Sócrates no está de acuerdo con ese punto de vista, ¿sí? De hecho, Sócrates niega ese punto de vista, ¿sí? Si no fuera así, pues Sócrates no se defendía y diría, sí, estoy de acuerdo en lo que dice Meleto. Pero toda la apología nos hace ver que Sócrates no está de acuerdo con lo que dice Meleto. Eh, y, no, y tampoco duda. Recuerdan que habíamos visto en una de las diapositivas que cuando alguien presenta un punto de vista, hay dos posibilidades, o que se dude del punto de vista o que se niegue el punto de vista, ¿sí? Sócrates no duda del punto de vista de Meleto, es decir, no dice, ¿realmente seré culpable o no? No, dice que no es culpable, ¿sí? Entonces está negando el punto de vista de Meleto, ¿sí? Eh, y la otra cuestión importante es que eh, Sócrates no solamente niega el punto de vista de Meleto, ¿sí? Sino que además propone un punto de vista diferente, ¿sí? El punto de vista que propone Sócrates es que Meleto delinque, ¿sí? No solamente dice, no es cierto de Meleto, o no es cierto pero lo que dice Meleto, sino realmente el que está cometiendo delito es Meleto, ¿sí? Por el contexto luego se va a entender que cometer delito, o más bien que Meleto cometa delito, implica que Sócrates es inocente, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto pues provoca lo que Van Emeden llama una diferencia de opinión múltiple, ¿sí? Múltiple porque Meleto ha presentado
un punto de vista y Sócrates presenta otro punto de vista, aunque insisto, este punto de vista que presenta Sócrates y que va a defender, ¿sí? Implica la negación de lo que ha dicho Meleto. ¿Sí? A ver, perdón. Es que déjenme ponerles mejor. Aquí está más claro, perdón. No sé si se alcance a ver, ¿sí? Sí se alcanza a ver. Sí, se mira. Ok. Esa es la acusación, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice Sócrates, ¿sí? Perdón, porque no debe decir Sócrates. Bueno, sí, Sócrates dice esto, perdón, pero está citando a Meleto, ¿de acuerdo? Meleto dice que Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas, ¿sí? Tal es la acusación, dice Sócrates, examinémosla punto por punto. Pues entonces lo que les comentaba es que esa es la acusación de Meleto, ¿sí? Si ustedes observan, la acusación realmente tiene dos partes, ¿sí? La primera, Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes, y la segunda, Sócrates delinque no creyendo en los dioses de la ciudad, sino en otras divinidades nuevas. ¿De acuerdo? Entonces son dos puntos de vista, ¿sí? También por eso es múltiple, ¿de acuerdo? Cuando se discute más de un punto de vista en una discusión, entonces tenemos una discusión múltiple. Entonces es múltiple, insisto, primero porque aquí hay dos puntos de vista, ¿de acuerdo? Uno y dos. La acusación es, pues, dos puntos de vista. Y segundo, también es múltiple porque Sócrates va a proponer su propio punto de vista y es que Meleto delinque, ¿de acuerdo? Sócrates, como ustedes ven en el renglón 4, se va a defender de la primera acusación, ¿de acuerdo? La primera acusación es, o la primera parte de la acusación es Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes. Y entonces aquí vemos que Sócrates se va a defender de la primera. ¿Sí? Dice en efecto que yo delinco, perdón, dice en efecto que yo delinco corrompiendo a los jóvenes. Pero vean, yo por mi parte afirmo que Meleto delinque, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a defender Sócrates, que Meleto delinque. Pero como ya dijimos, el hecho de que Meleto delinca implica que Meleto va a, perdón, que al momento de que delinque Meleto, su acusación es falsa, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahora, ¿por qué delinque? ¿Por qué delinque Meleto? ¿Sí? Delinque, dice, porque bromea en asunto serio, sometiendo a juicio con ligereza a las personas y simulando con ligereza a las personas y simulando esforzarse e inquietarse por cosas que jamás le han preocupado. ¿Sí? Dice, voy a intentar demostrar esto. ¿Sí? Entonces, hay dos razones por las cuales Meleto delinque, ¿de acuerdo? Delinque primero porque bromea en asunto serio,
sometiendo a juicio con ligereza a personas y simulando e inquietarse por cosas, perdón, que jamás le han preocupado. Lo que voy a hacer es que voy a presentarles el argumento sobre esto, sobre esta parte que Meleto finge, ha disimulado, esforzarse, inquietarse por cosas que jamás le han preocupado. ¿Sí? Eso es lo que voy a tratar de presentarles. Lo que sucede es que no. Ahora tengo dudas con cuál. Con cuál de las presentaciones lo hago. Bueno, en todo caso, digo, recurriendo a aquellas etapas de la discusión crítica que habíamos visto, por un lado, tenemos a un Meleto que es el protagonista, porque presenta la acusación, y a un Sócrates que va a refutar ese punto de vista. ¿De acuerdo? El punto de vista que sostiene Meleto como protagonista es: Sócrates comete delito al corromper a los jóvenes. Y Sócrates, a su vez, como antagonista, dice: yo no cometo ese delito. No sé si queda claro cuál es la posición de uno y cuál es la posición del otro. Entonces, Meleto sería el protagonista y Sócrates sería el antagonista. ¿Sí? Y luego aparece la etapa de apertura, es decir, la etapa en donde están los acuerdos. ¿Sí? Y bueno, lo que sucede en este diálogo, en esta discusión, es que extrañamente la etapa de apertura es transparente. Digo extrañamente porque recuerden que habíamos dicho que en la etapa de apertura hay muchos elementos que están implícitos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la etapa de apertura aquí es transparente. Esto se debe a que las reglas de la discusión están determinadas por los usos de los juicios de la Atenas de ese tiempo, y que Sócrates, es muy claro a la hora de pedir que se modifiquen algunas de esas prácticas. Bueno, entonces, las primeras reglas que podemos encontrar en esta discusión es precisamente aquellas que regían los juicios de Atenas, ¿de acuerdo? Entonces habría que seguir esas reglas, ¿sí? Sin embargo, Sócrates en un par de ocasiones pide que se modifiquen esas reglas, ¿sí? Pero lo interesante es que también cuando Sócrates pide que se modifiquen las reglas, también es muy claro, ¿sí? Entonces, por eso digo que es una etapa que me parece bastante transparente. ¿Sí? Primero, los juicios, las reglas que regían los juicios en la Atenas de Platón serían estas, ¿no? Esto está en la introducción de la Apología que hace, creo que es Lledó el que hace la introducción. ¿Sí? El sistema judicial ateniense era bastante rudimentario y podía dar lugar a grandes injusticias. Después de hablar los acusadores y el acusado, se producía una primera votación. Tras la primera votación, hablaba nuevamente la acusación para justificar la pena propuesta. A continuación, el acusado hacia su contraposición. Lo verdaderamente grave en ese sistema es que el tribunal estaba obligado a elegir entre una u otra, no podía condenar a ninguna otra pena que no fuera una de ellas. Como cuando la acusación se reafirmaba, en la pena propuesta ya estaba decidida la culpabilidad del acusado. Este se veía obligado a proponer una pena que fuera más aceptable para el tribunal que la que le proponía la acusación, pero debía calcular cuidadosamente para no obligar a los jueces a
considerar más justa la propuesta del acusador. Bueno, esas son las reglas que están rigiendo la discusión de Meleto y de Sócrates. Al menos un grupo de reglas que rige esa discusión. A esto hay que sumarle lo que dice en 25 Sócrates, ¿sí? Y que no tomó en cuenta el autor de la introducción, ¿sí? Parece que la ley obligaba al acusado, perdón, al acusador, a responder las preguntas del acusado. ¿Sí? Le dice, contesta, amigo, pues la ley ordena responder. ¿Hay alguien que quiera recibir daño? Bueno, este asunto, ¿no? La ley ordena responder. Nos dice que esa era otra de las reglas que estaban o que rigen la discusión que tiene Sócrates con Meleto. Y en 18:4, Sócrates hace alusión a la función del acusado y de los jueces, ¿sí? Estos deberían juzgar, los jueces deberían juzgar si el acusado dice cosas justas y aquel decir la verdad. Bueno, esta parece otra regla, aunque esta regla parece que es Sócrates el que la pide, ¿de acuerdo? No necesariamente ya estaba, o vamos, debió de haber estado en un sentido formal, pero Sócrates parece que la trae a cuenta porque parece que no se respeta, ¿sí? Como habíamos comentado en alguna sesión anterior, era muy usual que cuando se iba a dar la segunda votación, es decir, ya que se le iba a dar la sentencia final al acusado, lo que hacía el acusado es hacer entrar a su familia, a sus hijos, para que lloraran y le pidieran clemencia a los jueces. Entonces parece que Sócrates está recordando ¿cuál es la regla? La regla es que los jueces deben de juzgar y la de el acusado, y podemos también pensar que el acusador, ¿sí? Sería decir la verdad. Una regla más y que no está incorporada explícitamente en las anteriores es la que aparece en el 17C. Y esta es una regla en donde Sócrates le está pidiendo a los jueces, bueno, en general al tribunal, que le permita hablar a su manera, ¿sí? Aquí sí Sócrates está, digamos, mm, pidiendo eh, ah, que las reglas, la usanza al menos de cómo se habla, sea modificada, o más bien que se le permita modificarla, más bien, que se le permita modificarla, ¿sí? Y esa es también una regla, aunque ya no es una regla de carácter jurídico, sino es una regla que el mismo Sócrates está pidiendo para sí, ¿sí? Es decir, yo quiero hablar según mi costumbre. Ah, perdón. Bueno, dice, esta petición parece enunciar una regla, una de las reglas de la discusión crítica, eh, que requiere libertad para exponer los puntos de vista. Claro, bueno, una de las reglas de la discusión crítica es que podemos exponer nosotros de manera libre lo que consideremos adecuado, ¿no? Respecto a los puntos de inicio, hay uno fundamental, si queremos entender esta discusión y en general todo el texto. En del 17A al 18A
hay una clara caracterización de Sócrates y sus acusadores. Aquel hablará con la verdad, Sócrates va a hablar con la verdad, aunque sus palabras no sean adornadas, y estos hablan con falsedades, aunque sus discursos sean persuasivos. Quizás esto no sea un punto de inicio que comparten todos los presentes en el juicio, pero sí que se ha compartido por muchos de los lectores de la Apología de Sócrates. Bueno, en todo caso, esto de que Sócrates, el filósofo, va a hablar con la verdad y los otros van a hablar con falsedades, eh, es un punto de inicio que quizá eh, no van a compartir, digamos, los que están presentes en el juicio, pero sí lo van a compartir los lectores de la apología posteriores, ¿sí? De hecho, la imagen del filósofo como aquella persona que siempre busca la verdad, recuerden aquella frase de Aristóteles de que soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Bueno, toda esta tradición, pues, parece venir ya desde aquí, desde Sócrates, y claro, los que atacan al filósofo son aquellos que hablan con falsedades. Bueno, finalmente, en 25 de 9, aparece un punto de inicio que se ve reflejado directamente en el segundo argumento. Los viejos son más sabios que los jóvenes, ¿sí? Hay un argumento donde Sócrates le dice a Meleto que como siendo más viejo Sócrates, es posible que Meleto, siendo más joven, sea más sabio que él, ¿sí? En ese sentido, los viejos siempre son más jóvenes que los viejos son más jóvenes. Los viejos son más sabios, perdón, que los jóvenes. Los viejos son más sabios que los jóvenes. Sí, bueno, ese es otro supuesto que está en en el texto. Y sobre esos supuestos y sobre esas reglas son sobre los que se va a dar la argumentación, ¿sí? Les voy a presentar la formulación ya del argumento, ¿sí? Tomé solamente una parte, ¿sí? Entonces, digamos, no va a aparecer aquella parte en donde Sócrates se defiende de que va a que cree en los dioses, en otros dioses y no en los de la ciudad, sino solamente en lo que viene, pero solamente lo que está en el argumento, en esta discusión que tiene con Meleto, ¿de acuerdo? Bien, el punto de vista es este. Meleto delinque. ¿Por qué delinque? Bueno, primero porque simula esforzarse e inquietarse por cosas que jamás le han preocupado, ¿sí? Eh, ¿Por qué simula esforzarse? ¿Por qué simula esforzarse e inquietarse por cosas que jamás le han preocupado? Bueno, primero porque afirma que sabe quién corrompe a los jóvenes, ¿sí? Pero quien sabe quién corrompe a los jóvenes debe saber quién los hace mejores, ¿de acuerdo? Y Meleto no sabe quién los hace mejores. Si ustedes observan, este lo voy a ir subrayando, este y este están en un mismo nivel, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, el argumento hay que leerlo así. Meleto delinque porque simula esforzarse e inquietarse por cosas que jamás le han preocupado, ¿sí? Eso porque afirma que sabe quién corrompe a los jóvenes, eso está implícito, ¿sí? Eh, pero quien sabe quién corrompe a los jóvenes, sabe quién los hace mejores. Y Meleto no sabe quién los hace mejores. ¿De acuerdo? Digamos, ese es el nivel más general del argumento. Esto que está en amarillo es, perdón, esto que está en amarillo
es lo que, eso que es en amarillo es lo que sostiene esta razón, ¿de acuerdo? Y luego, a esto de que afirma que sabe quién corrompe a los jóvenes, eso porque dice que yo los corrompo, ¿sí? Y yo no los corrompo, entonces automáticamente este es falso. Si esta es cierta, esta será falsa. También Meleto dice que no sabe, perdón, dice que sabe quién hace mejor a los jóvenes, ¿sí? Porque dice que todos los atenienses los hacen mejores, pero nadie cree que todos los atenienses los hagan mejores, ¿sí? Nadie cree nadie cree que todos los atenienses los hagan mejores, porque entre los hombres sucede lo mismo que entre los caballos, y entre los caballos pocos los saben educar, la mayoría los corrompe, ¿sí? Bueno, ya no hay mucho tiempo para hablar sobre el argumento, ¿sí? Pero digamos, ese es el argumento que va a ser o va a refutar, perdón, en este caso, perdón, es el argumento que va a apoyar la idea de que Meleto delinque, ¿sí? Delinque porque realmente no se ha esforzado, ni se ha preocupado por lo que dice preocuparse, ¿sí? Primero porque no sabe quién corrompe a los jóvenes, porque si lo supiera, también sabría que nos hace mejores, y no sabe quién nos hace mejores. Y no sabe quién los hace mejores porque dice que todos los atenienses. Y nadie cree que los atenienses hagan mejor a los jóvenes, porque sucede lo mismo que entre los caballos, entre los hombres sucede lo mismo que entre los caballos. Si unos pocos los hacen mejores y la mayoría los corrompe. Bueno, esto es, luego hago algunos comentarios sobre el argumento. Esto tiene que ver con los esquemas argumentales, ¿sí? Solamente aquí comento la analogía, pero insisto, ya no hay tiempo para mostrarles más. Y la conclusión, si pues bien Meleto has mostrado suficientemente que jamás te has interesado por los jóvenes y has descubierto de modo claro tu despreocupación. Esto es, que no te has cuidado de nada de eso por lo que tú me traes aquí. Bueno, esa sería la conclusión. Vean así rápidamente dos cosas. Has mostrado, ¿de acuerdo? O sea, Sócrates se da cuenta de que la conclusión a la que ha llegado no solamente la ha construido Sócrates, sino la ha construido a partir de las palabras de Meleto. Entonces Meleto no tiene por qué decir que no está de acuerdo con la conclusión y tiene que aceptar que el antagonista Sócrates es el que ha ganado la discusión. Bueno, no sé, perdón, el tiempo se me echó encima. Más o menos esa es la presentación del argumento. Le decía a Diana que esta parte es de un texto que estoy elaborando y muy probablemente el próximo año vaya a salir. Y bueno, si sale, les mando por ahí algunos ejemplares. ¿Sí? Claro, y honrados también de contar con su presencia para la presentación de la obra en nuestra institución. Digo, pretextos, para pretextos nos pintamos solos, ¿verdad? Bueno, doctor, bueno, ¿alguna pregunta que tengan que hacer respecto al ejemplo que nos puso el doctor Carlos? A título personal, considero de suma valía que se nos presenten otras formas de plantearnos modelos para argumentar, para dar y pedir razones, ¿no? Son perspectivas que van complementando también la formación del profesional de la filosofía y que abre pues
las temáticas, abre las distintas formas de estudiar nuestros razonamientos, ¿no? Analizarlos y también, ¿por qué no?, proponer ciertos modelos que nos permitan mejorarlos. A nombre de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Carlos, le agradezco enormemente el que se haya dado tiempo de compartir con nosotros estos temas que vienen a fortalecer un currículum y que vienen también a presentarnos tópicos que deben de ser reflexionados, criticados, tomados en cuenta e implementados, ¿por qué no?, en los trabajos que se vienen de rediseño curricular, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también que los estudiantes sepan que nuestro programa no es un programa que está aislado, ¿no? Los que estamos en el ámbito de la filosofía no estamos desconectados, y este tipo de ejercicios tienen como finalidad, además de presentarles estos contenidos, que otros colegas presenten sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, los proyectos en los que están trabajando. El doctor Carlos lo menciona, está trabajando en este libro. Entonces, bueno, hay acción, hay productividad, y pues también que sepan que hay espacios, por ejemplo, para movilidad. Hemos tenido por ahí algún caso de estudiantes que se van a la Universidad de Guadalajara en una movilidad nacional, ¿no? Aún no tenemos estudiantes que estén cursando la maestría en estudios filosóficos, pero también es una buena opción para formarse a nivel de posgrado en un programa PNPC del CONACYT. Así que pues no desaprovechemos, no desaprovechen el contacto con el doctor Carlos, y bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios. Sí, no, Diana, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber estado con ustedes. Y bueno, cualquier cosa en la que yo pudiera contribuir a fortalecer el programa, con mucho gusto. Fantástico, fantástico, excelente. Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Si no, pues ya para no robarles también más tiempo y dejarles que vayan a hacer la comilonga, quisiera pedirles también pues un reconocimiento al doctor Carlos por esta serie de sesiones. Pueden hacerle así, pues un aplauso, ¿no? A la Muchas distancia. gracias. Muchísimas gracias. Estamos a la orden y en comunicación. Tengan una excelente tarde todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.